Bien, lo que hoy día vamos a revisar son dos cuestiones fundamentalmente, que es la clasificación de dos ejercicios, la clasificación tipológica de dos ejercicios. En ese esquema, ustedes se encuentran con lo que Greenberg postuló y armó sobre el análisis sintáctico, morfológico, fonológico, fonemático de una serie de casos lingüísticos. Con estos casos, él logró armar una visión panorámica de lo que en el mundo pasa con las lenguas. Y si bien es cierto, este es un mapa que no es muy preciso porque el zoom es demasiado amplio, lo que sí hace ver es que existen clasificaciones lingüísticas que no tienen que ver estrictamente con la familia lingüística. O sea, como que las lenguas de África sean de una manera, las lenguas de Europa de otra, las lenguas de qué sé yo, de América del Sur. O sea, tenemos puntos de intersección, por supuesto, pero que no son no vienen desde el punto de vista de la clasificación lingüística, sino que vienen, perdón, de la clasificación lingüística genética, sino que vienen de la clasificación lingüística tipológica. De tal manera que eso hace valer mucho más el proceso de análisis de trabajo con las distintas lenguas. ¿Ya? Acá nos encontramos con el área de influencia del malayo indonesio, que para una ubicación rápida, si ustedes piensan en Australia, arriba de Australia está Indonesia, y hay una serie de otras naciones y naciones y clasificaciones como la Polinesia, la Micronesia, la Melanesia, que lo que hacen es clasificar un mundo que nosotros no conocemos para nada. Esto es lo más, yo creo que una de las cosas más lejanas que pueden existir para nosotros, pero no tenemos cercanía cultural. Lo que sí podemos entender en un gran programa es que la multiplicidad de culturas que hay, que existen, y la multiplicidad, y digo culturas porque no solamente tenemos pueblos que puedan estar viviendo en el mismo territorio, como en el caso de los malasios, que viven en una zona que es Malasia, sino que al interior mismo tenemos diferencias religiosas que hacen que los mismos pueblos vivan en mundos distintos, o sea, religiosamente hablando, viven en mundos distintos, lingüísticamente hablando también, y eso entrega una diversidad fantástica en un lugar eh, específico del planeta. ¿Ya? En ese sentido, el ejercicio del malayo indonesio lo que hace es buscar que ustedes puedan, bueno, practicar primero y segundo también entender que hay una lógica de estandarización que se produce en todas las lenguas. Cuando uno habla, si nosotros hiciéramos un análisis o preparáramos un análisis de español funcional para alguien que no habla español, lo más probable es que tendríamos que corregir o trabajar tanto la muestra de español que tengamos eh, identificada, porque está lleno de modismo. Entonces, el estándar es muy importante para poder entender las lógicas. De ese punto de vista, este ejercicio, un ejercicio práctica, ustedes se encuentran con que eh, se dan los parámetros fundamentales de cómo funciona esa lengua. ¿Ya? La primera parte, yo les pedía que pudiesen, y que lo hicimos un poco en clase, de trabajar estos componentes, de revisar cuál era cada uno de los elementos, y segundo, de poder también hacer algunos ejercicios. ¿Cuántos de ustedes lo hicieron completo? 100%. Andrea, Camila, Catalina, Danae. Lo hiciste Vania. ¿Ya? Fernanda, Vania lo hicieron ambas. ¿Quién más lo hizo? Levanten la mano para poder tener una panorámica del trabajo. Matías González también lo hizo. ¿Quién más? Macarena. Wow, estamos como en... No alcanzamos ni al 10%. Hiciste el del persa, dice Gustavo. ¿Ya? Sí, no importa si no saben si está bien o no está bien, lo vamos a revisar ahora. Lo importante es que lo hayan hecho. Porque que lata que yo les tenga que yo les dicte de cómo funciona un procedimiento cuando tienen que hacerlo ustedes. Ahora, ya, estupendo que hayan hecho el del persa, porque además que el del persa tenía una guía, un paso a paso. Les propongo lo siguiente, porque yo no tiene ningún sentido que yo les diga la solución de todo el ejercicio del malayo indonesio. Les doy 10 minutos para que lo vean, lo revisen, al menos que puedan trabajar, los que no lo han hecho todavía, puedan trabajar cada uno de estos componentes que aparecen ahí, o sea, que puedan separar las palabras, decir de qué se trata cada una de las palabras, y luego hacer una traducción al inglés, una traducción al indonesio, lo que alcancen a hacer. ¿Les parece? ¿Sí o no? Ya, listo. 10 minutos, son las 10:10. A las 10:20 revisamos.
Ustedes tienen esto, este material lo tienen. Así que yo lo puedo proyectar, voy a proyectar eso unos ratos, pero ustedes tienen el material como poder avanzar de un lado para otro. Ya, desde ahora ya.
Bien, volvemos entonces. ¿Cómo les fue? ¿Cómo van? ¿Terminaron? Creo que sí. ¿Sí? Tengo una duda igual, profe, pero, o sea, en el ¿Sí? ejercicio más adelante. ¿En este mismo ejercicio? O sea, creo que es como el segundo, que dice de educado. Pero cuando salga, ahí le pregunto. Ah, en esto, ya. Ya, listo. Sí. Ya, vamos. Ya, esta es la lógica de resolución del ejercicio. Entonces, acá yo tengo de nuevo el chiquitito para que nos recordemos siempre que tenemos todos estos componentes. ¿Podría alguien decir cuáles son los componentes que primero podemos identificar siguiendo esta lógica del paso a paso? Eh, los sustantivos o los adjetivos o lo que sea. ¿Cuáles serían los elementos identificables en ese tipo de clasificación lingüística? Vania, ¿podrías tú decir, lanzar algunos? Sí, en el caso de CUDA tenemos un sustantivo, Bien, Ali también sustantivo, propio. BAU, sí, sustantivo propio. Se me olvidó anotar eso, es importante. Sí, Eh, Vagus, adjetivo. Vagus era bueno. sí. Mensual, verbo. Y tú lo dejé como pronombre demostrativo, pero realmente no sé si es pronombre demostrativo. Clasificaste esto. Te faltó Caín, No. ¿cierto? Pero tenías más o menos esto. Ah, no, que Ini, estoy como en orden, por el orden que me salía ya, del texto. ya, ya, bien, ya. Pero vamos, ¿cierto? Todos distinguieron estas palabras. Ini, itu, kuda, Caín, vagus. Ini, itu tienen que ver con la determinación hacia un sustantivo. En el caso de ini, veíamos la clase anterior que es un pronombre, ¿recuerdan? Pronombre personal, que era sujeto. Y kuda, este es un caballo. En el caso de itu, nos encontramos con que kuda itu es ese caballo, caballo ese, o sea, un demostrativo. Kuda es el caballo, Caín es la ropa, y vagus, bueno. Después nos encontramos con esta ensaladilla que puse entre rojo y negro, ¿ya? Con unas marcas. ¿Llegaron a esa conclusión sobre las marcas que aparecen ahí? En esas oraciones en particular. Como marcas. Esas marcas, men, jual, men, yual, Ah, sí. yualan, di, yual, pen, yual. Estamos con esas marcas, elementos esos que están rojos son marcas gramaticales que hacen variar el elemento esencial que es yual. ¿Cuál sería la traducción de cada una de ellas? Fernanda, tú que comentabas que lo habías hecho también en un principio. Yo tomé mensual, como vende, visual, vendido, creo. Penjual, no sé si se pronuncia así la verdad. Sí, yual, Vendedor men, yual, sí. y yualán es mercancía. Yual es mercancía. O sea, tal cual como aparece en la glosa en el recuadro en verde, ¿cierto? Ahí cada uno de esos componentes tiene variaciones de significado, en las que tú acabas de decir. ¿Identificaron todos eso? ¿Alguien está muy perdido o estamos todos en sintonía? Creo que vamos bien hasta ahora. ¿Parece? La siguiente pregunta era morfemas inflexivos y morfemas derivativos. ¿Se acuerdan cuál era la distinción de morfema inflexivo y morfemas derivativos? Teníamos que identificar eso. Cuando llamábamos derivativo, es el más fácil. El derivativo es cuando deriva, ¿cierto? ¿Qué es lo que deriva? ¿Cuál es la derivación? Que es clásico en una clase de gramática, cuando dicen cuáles son los morfemas derivativos. Entonces uno tiene que identificar los morfemas derivativos. ¿Cuáles serán esos? Que hacen derivar una palabra en otra. Por ejemplo, Paula Cortés, un ejemplo de una derivación de una palabra en otra. En los verbos, bueno, en el verbo mensual, pero también. En español, por ejemplo, ¿cuándo tienes una palabra que deriva en En otra? español. Sí, más simple. Eh, educación, educación. Mm.
Por ejemplo, la palabra casa, la más fácil de todas, casa, ¿la puedes derivar en otra cosa? No me Natalia acuerdo dice, en posible, qué Casita. imposible. derivación. Casita, casona. Casita, casona. El clásico, pues, chiquillos. Casita, Casucho. casona. Ya. Eso es derivación. Ya. Las palabras derivan por sufijos o prefijos y derivan en categorías gramaticales. Incluso pueden cambiar la categoría gramatical cuando, cuando uno cambia de, por ejemplo, sustantivo a un verbo. Ya. En el caso de las inflexiones, son todos aquellos elementos que permiten que una palabra mute en persona, número, género. Entonces, las inflexiones, en este caso, si no están en el ejemplo de esta muestra, si nos piden un morfema inflexivo y dos morfemas derivativos, pensando en esos que están marcados en rojo o negro, ¿cuál podría ser un morfema inflexivo? O sea, que haga un cambio como de persona. Soledad dice menjual. Menjual, ¿por qué? Soledad, ¿podrías terminar? ¿Por qué sería así? Ahí está. Menjual. Nada más que por el tiempo. Menjual. Men es tercera persona singular. Vende. Hace que la noción de la venta, Joal tiene la noción de la venta en sí, como significado conceptualmente. Con men se activa en un verbo de tercera singular. Y en el caso de los derivativos, nos encontramos, por ejemplo, con pen, Joal, donde pen hace que Joal se transforme en un adjetivo, en un vendedor. O sea, la mercancía ahora es objeto de la venta por una persona. Y en Joalán, por ejemplo, se sustantiviza la noción de vender, se concreta propiamente en la mercancía. Ya, ahí tenemos respuestas entonces a esa pregunta. ¿Se fijan? ¿Les parece? ¿Se entendió? ¿Sí? Soledad dice, ¿por qué tiene la raíz Joal que desea vender? Claro. Este es el tipo de ejercicio con los que nosotros nos vamos a topar siempre en los análisis de este tipo, de esta naturaleza, porque es la gracia misma del análisis, poder pesquisar dónde están las raíces, etc. ¿Cómo sería en español Profe, kuda bagus ini kuda ali, antes del traducirlo al inglés? ¿Cómo podría ser en español? Kuda bagus ini kuda ali. ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien lo pensó en español también? no sé si está bien. A ver, dale. El caballo es bueno, el caballo es de Ali. Lo dejé así nomás. El caballo es bueno, el caballo es de Ali. Yo Ya, lo dejé como este buen caballo de Dalí. este buen caballo es de Ali. Ya, miren, Igual lo dejé como el gusto. yo puse esa primera noción como para poder irnos paso, el que esté video perdido todavía, aquí se puede enganchar bien. Las nociones de caballo bueno, kuda bagus, caballo bueno, y ni kuda ali, este caballo ali. Ya, eso es como si lo hiciéramos de una manera muy atarzanada, muy de uno a uno. Entonces, tal como ustedes plantearon, Gustavo, ¿podrías enseñarle tu versión? Yo dije, este buen caballo es Dalí. Este buen caballo es de Ali. ¿Cómo llegaste a eso? O sea, es que, por ejemplo, ¿Ya? ¿de dónde Este buen era? caballo es de Ali. Paula también, ese caballo Eh, bueno es el caballo de Ali. claro, en las 5 dice el caballo de Ali y pone Kuda Ali, y como en la última parte de la oración. ¿Ya? Y también aparecía, ¿dónde era? Entonces cambié Ali por Kuda, entonces es como el caballo es bueno. ¿Aló? Sí, te escucho. Ah, ya. Entonces, como el bueno está después del caballo, Ujú. claramente el bueno hace referencia al caballo, Claro. y ni es este, así que este caballo es bueno, o este buen caballo, y Kudali lo tomé claro como, o sea, nada pone posesión, pero según ay, ¿cuál la había dicho? Se me pierden.
Ya, pero lo que acabas de decir es importante, como para registrar, como conclusiones, entre paréntesis, que hay temas con la posesión, como que no está marcada la posesión. Entonces, eso Claro, nos produce, de hecho, eso nos produce la dificultad de poder delimitar cuál es el orden de la oración. Soledad dice, yo lo tomé como que cuando dos sustantivos están juntos, el primero pertenece al segundo. Ya, pero eso es claro. parte de la hipótesis, ¿te fijas? Lo que tú estás planteando, Soledad, es que es una hipótesis. Estás diciendo que funcionan así. ¿Ya? Matías dice, este buen caballo es de Ali. Ya, llegaste también a una resolución. Todos vamos llegando a resoluciones y la manera en que vamos llegando es la hipótesis. En un ejercicio de análisis lingüístico, es clave la hipótesis de trabajo que uno realiza y que uno la plantea no solamente explícitamente, decir, bueno, esta es la hipótesis, sino que implícitamente uno hace un ejercicio de plantear esto. Entonces, por ejemplo, miren, yo si estuviera analizando diría, a ver, voy a recomponer estos elementos, voy a decir, tal vez que este caballo es bueno, pero que tú mismo decías, Gustavo, lo de Cuda Vagus, este caballo es bueno, estamos clasificando al caballo, pero después hay otro componente que dice Inikudali, es el caballo de Ali. Estamos hablando también del caballo de Ali. Entonces, puede ser que la lógica es que Kudabagus, la categoría, la clasificación, perdón, la atribución que se le hace al caballo de que tiene cierta bondad o que es bueno, y que por otro lado el caballo pertenezca a Ali. Entonces ya vamos entendiendo que ese caballo bueno es el caballo de Ali, o este buen caballo es de Ali, son versiones de una aproximación de traducción bien cercana a esto. Este caballo bueno es el caballo de Ali. Ahora, nosotros nos encontramos con otro problema que no está resuelto acá en el ejercicio, y que nos va a salir, nos va a pegar un remesón más adelante, que es el hecho de que en español nosotros tenemos la propiedad de la valoración de un sustantivo a través de la posición del adjetivo, porque es distinto decir este es un hombre bueno a decir este es un buen hombre. ¿Se fijan que hay una diferencia? El buen hombre se está distribuyendo una cualidad más allá de lo específico. En cambio, este hombre bueno está clasificando, o de otra manera, este pobre hombre o este hombre pobre, ¿se fijan que es distinto? Es decir, este pobre hombre, que uno podría decir de un montón de millonarios sin corazón, sin ética, pobre hombre. En cambio, si decimos hombre pobre, estamos hablando de una persona que no tiene recursos, de alguna manera, de algún tipo. Bueno, esa distinción de adjetivo es lo que ocurre acá, que se produce. Entonces, ¿cómo sería el inglés? ¿Alguien lo tiró al inglés? ¿Logró hacerlo al inglés? ¿Cuál sería, teniendo esta lógica de que el caballo bueno es el caballo de Ali? Paula, Córdoba, ¿estás por ahí? ¿Tienes tu versión? Francisca González. Ya, bien. Ok, Paula. Andrea, Leiva, ¿tienes tu versión? O sea, la tengo solamente en español. ¿Andrea? Que la tengo solamente en Ya. español para pasar al inglés. ¿Como esto que está aquí? ¿Como la que yo proyecté? Lo puse como el caballo bueno es el caballo de Ali. El caballo es bueno, es el caballo de Ali. El caballo... Yo puse en inglés igual, puse This good horse is Alice horse. No sé si está bien. Sí, Eso puse, pero en español. ya, bien. Ahí está. Miren, esas son las dos alternativas. This good horse is the Alice horse. O this good horse is Alice. Listo. Puede ser cualquiera de las dos. Son variantes también. Tal cual, podríamos nosotros también en español tener un par de variantes. ¿Ya? De hecho, el inglés es más preciso. Fíjense que el inglés se parece mucho más a la forma de estructurar la oración del malayo indonesio. Funcionan mucho mejor. El matching de elementos morfemáticos funciona mucho mejor. Se nos complica a nosotros en español, porque en español tenemos mucho más capacidad sintáctica de armar flexiones entre medio.
Y eso provoca cierto problema para nosotros desde el punto de vista de la traducción. Ya, vamos a traducir. Ay, se me salió. La mercancía de Ali es ropa. ¿Quién la tiene? ¿Cómo les fue con eso? ¿Alguien alcanzó a hacerlo? Matías, Jualan Ali Caín, puse. ¿Puse es parte de la traducción o...? Jualan Ali Caín, sí entendí. Jualan Ali Caín, exactamente. ¿Se fijan que llegamos, ya le agarramos la lógica? La mercancía de Ali es ropa. O sea, entendimos que Joalín Ali, Joalán es la mercancía, y Ali Caín es un segmento, el otro segmento. Por lo tanto, Joalán Ali es un segmento, que es la mercancía de Ali, y Caín es la ropa. O sea, ya entendimos que hay una cierta lógica para poner conexiones de posesiones. Fíjense entonces, uno hace una hipótesis al respecto. Dice que existiría una regla del posesivo implícita que permitiría que Joalán está conectado con Ali, o sea que el componente de la izquierda pertenece al de la derecha, y que hay una regla de la omisión del verbo ser, como en el número 5 que vimos, si tienen por ahí a mano el ejercicio número 5 que está más atrás, donde aparece que el verbo ser, en una de varias, está omitido. Veamos el siguiente. Fíjense la diferencia. En el primero tenemos la mercancía de Ali como sujeto, y después el verbo entre medio, y después la parte del predicado ropa. Acá lo tenemos corrido. Ahora tenemos el pronombre este como sujeto y todo el resto predicado. ¿Cómo se resolvería entonces esta? Serían las dos alternativas de sintagma que podemos extrapolar hipotéticamente del caso que tuvimos. Inevagus Cuda, dice Matías. ¿Ya? ¿Alguien más que no sea Matías que pueda tirar su alternativa? Lanzarla. Gracias, Matías. Pero Fernanda dice Inicuda vagus. Ah, ya empezó la polémica. ¿Ven? Aquí nos rebotó el tema del adjetivo. Inicuda vagus. Duela Marte. Ya. Efectivamente son las dos posibilidades en términos hipotéticos. ¿Por qué? Y esto es lo más entretenido de este tipo de ejercicios, cuando uno no sabe la lengua en particular, así concretamente, las reglas como de la calle. Además que esto es un estándar, porque ya, está súper claro que la regla del pronombre personal como sujeto al inicio o sea, el ini es inamovible al principio. Pero no tenemos la certeza, porque la muestra no nos indica con precisión si vagus va antes de cuda o cuda va después o antes de vagus. No tenemos la precisión con respecto a eso, porque no tenemos la certeza del ejercicio, el ejemplo que yo les di hace unos minutos atrás, cuando les hablé del pobre hombre o del hombre pobre. No tenemos la certeza de si la apreciación de adjetivo al sustantivo es una apreciación moral, entre comillas, como decir una valoración, pobre hombre, a decir hombre pobre, que es una especificación. Entonces acá no sabemos si estamos hablando si el buen caballo es un caballo que moralmente tiene alguna atribución en particular o no. Ya, si fuera solamente decir que el caballo es bueno, ese caballo es bueno, entonces lo más probable es que tendríamos al vagus de manera posterior. Entonces, lo más probable es que la traducción posible, la traducción más posible de acá es ini vagus cuda. Esa es como la primera versión con la que yo me la jugaría. Si tuviera que jugármela, decir a muerte cuál es, tiro la primera, ini vagus cuda. ¿Ya? Pero si ustedes estuvieran haciendo, si esto fuera un ejercicio, un taller con nota, y ustedes tuvieran que justificar y tuvieran la duda, ¿qué es lo que yo haría? O sea, la recomendación, ¿qué es lo que hay que hacer? Ustedes tendrían que decir, por ejemplo, me parece que ini vagus cuda es la primera opción, por lo que acabamos de ver que el adjetivo va antes de sustantivo. Pero, como en el caso no está totalmente, o sea, la muestra no entrega totalmente las alternativas posibles, se abre la posibilidad de que ini cuda vagus también sea una segunda alternativa de traducción. Por lo tanto, dejo estas dos abiertas. Entonces, en este caso, si su respuesta fuera así, tal cual como se la ha planteado, estarían acertando, estarían llevándose todo el puntaje, porque han hecho el análisis de la hipótesis. ¿Ya? Entonces,
¿A qué voy con esto? En que hay momentos, hay puntos de estos ejercicios en que no vamos a tener la respuesta correcta al 100%, pero sí lo que vamos a tener es poder tener presente una hipótesis al lado, o sea, de poder justificar que el movimiento de traducción que estoy haciendo tiene que ver con una hipótesis de trabajo, de análisis lingüístico. Y eso es lo más entretenido de estos ejercicios, porque nos permite que nuestro cerebro esté entrenándose de manera fresca con lenguas que no son las habituales con las que trabajamos. ¿Sí? Bien. Este caballo es bueno. Cuda ini vagus. ¿Ya? Este caballo es bueno. ¿Por qué? Porque volvemos al segmento como de mercancía. Cuda ini, este caballo, cuda ini, vagus, es bueno. ¿Fijan? Esa es la más certera posible. Entonces, de las tres alternativas, de los tres ejercicios finales de traducción, el primero y el tercero están perfectos, funcionan. Y el segundo entrega esta discrepancia o esta alternativa posible. ¿Ya? ¿Cómo les fue? ¿Alguien obtuvo el 100% todo bueno? ¿Alguien se equivocó solamente en la última, en la D? ¿Vania, tuviste todo bien? Ah, no, me equivoqué ahora en la D. Como en La las D. últimas como 2 oraciones, tuve como pequeños Ya, problemas. ya, bien. Profe, ¿Sí? en la prueba vamos a tener que justificar con hipótesis lo que pusimos o solo poner la traducción, así como en este caso. No, justificado tal cual como te lo estoy haciendo yo. Ah, ya. Sí. Porque tú sí o sí vas a tener que tener una hipótesis de trabajo para poder hacer la traducción. Te estás separando, estás viendo elementos, en algún momento vas a llegar a un punto en que vas a tener que tener dos alternativas y entonces no vale con que tú pongas una nomás. O sea, como ejercicio a mí no me sirve que tú me pongas una alternativa correcta, porque no, como explicaba hace unos minutos atrás, no en todos los puntos del análisis hay una alternativa correcta. Por eso se llama análisis lingüístico, porque se requiere que tú presentes un caso, presentes una explicación de lo que está ocurriendo. Bueno, es por eso que en el siguiente ejercicio no hemos terminado todavía. Ya, pues, acá está. Esto otro, voy a pasarlo así rápido para poder alcanzar a ver lo del persa. Fíjense acá que en el caso de educado nos encontramos con Pendidic y Didican. Mendidic tenía la noción de educado, Pendidic, educador, Didican, educación. ¿Por qué? Por lo que habíamos visto anteriormente, que Pen era un elemento agentivo, generaba un carácter de actor, de agente, y An de sustantivizador. Entonces, la noción de educación en Pendidic se transformaba en educador y en Didican en educación, probablemente tal. ¿Y qué función cumple entonces el men en Mendidic? Catalina, tú que estabas, parece, con una duda al respecto. Sí, ¿O pero querías ahí preguntar? la resolvió con el... Es que para mí el Didican era de educado como por seguir la lógica anterior, pero había ignorado el an al final. Ya, Entonces claro. ahí me resolvió. Ya, bueno, excelente. Pasa lo mismo. Ya, bien. Bien. Bien, entonces, ejercicio final. Toda oración en malayo indonesio tiene verbo. ¿Verdadero o falso? Valeria Aravena. Voy así pedir a cualquiera. Toda oración en malayo indonesio tiene verbo. Valeria Aravena. Juégatela. ¿Verdadero o falso? Falso, profe. Falso. Bien. No existen los verbos, no lo hemos visto. El malayo indonesio no tiene morfema posesivo. José Carrera. El malayo indonesio no tiene morfema posesivo. ¿Verdadero o falso? Me pusiste acá algo, José, sí. Sí, de acuerdo a lo que estás planteando. Verdadero. Bien. El malayo indonesio, Paula, Córdoba. El malayo indonesio no tiene artículo indefinido. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? ¿Verdadero? Bien. Tamara Hernández, que no lo he escuchado hace tiempo. Los adjetivos, los adjetivos determinantes, van a la derecha del sustantivo. ¿Verdadero o falso? No lo sé, profe. ¿Verdadero? A la chunte. 50 y Sí, 50. la verdad, sí. ¿Ya? ¿Alguien tira con más certeza? ¿Danae? ¿Danae tienes la certeza si es verdadero o falso?
Creo que falso. Falso, verdadero. No, Acuérdate, pues, todos van a la derecha cuando se trata de sustantivos, pues esta mercancía o este caballo, kudaini. Kudaini. Los determinantes sustantivos son variados. Determinantes de sustantivo son variados. Francisca González, ¿qué te parece? ¿Verdadero? ¿Verdadero? Falso, porque tenemos solamente ini y tú como determinantes de sustantivo. Ojo, de sustantivo. Si hubiésemos dicho los determinantes de verbo son variados, ahí sí, porque tenemos men, di, pen, an, o sea, como tenemos variantes para hablar de los verbos. Pero en el caso del sustantivo no, pues teníamos solamente dos cosas, dos partículas que estaban al lado de los sustantivos. Entonces, y con suerte una incluso, o sea, podría haber sido todo con un puro elemento. Bien, excelente. Vamos al persa. El persa, su zona de influencia está ahí, en esa zona de choque, esa zona, bueno, una zona mítica, una zona donde Sumeria, donde surge toda la primera gran civilización, donde surge la civilización occidental propiamente tal, en Sumeria, la antigua Sumeria, babilonios, acadios, donde hoy día está Irán, Irak, Irán, esa zona es la zona de influencia del persa, o sea, los iraníes hablan persa. Y bueno, toda la influencia que hay alrededor del persa, y en el mundo también. El persa tiene una escritura distinta, no se escribe tal cual está sonando acá, se escribe como muy parecido al árabe. Estos eran los ejercicios del persa. Yo les había planteado que les entregué un paso a paso de cada uno de estos. ¿Pudieron revisar este ejercicio? Cuéntenme de verdad. ¿Cuántos de ustedes pudieron revisar el ejercicio? Leerlo entero, revisarlo, darle una vuelta, ver el paso a paso, como hacer una revisión. ¿Lo hicieron? Ya, Vania, Fernanda, Danae, Andrea, Matías, José, ya estamos llegando casi al 50%. Gustavo, ya estamos como el 50%. Igual es poco que no los revisen, porque justamente esto se trata. Y acá yo les puse en términos bien prácticos, esto fue un artículo que escribí hace años atrás sobre esto, donde se da el paso a paso. Cuéntenme, ¿hay alguna duda sobre esto? ¿O les pareció alguna cosa interesante sobre cómo vieron este análisis del paso a paso del análisis propiamente tal? ¿Se entiende? ¿Está claro? La verdad es que me costó un poco más que las anteriores por algún motivo. No sé si es porque las construcciones gramaticales eran un poquito más largas o no sé, pero por algún motivo se me hizo un poco más complejo. Ya, bien. Te Yo dice algo en lo Macarena, no que- sé si lo puedo. Macarena dice me quedó más claro el paso a paso, el problema es que no sé si yo puedo hacerlo. Ya. algo muy difícil fueron los tiempos verbales. Sí, Sí. difícil. Sí, Es a mí me difícil. confundió mucho que uno estuviera a la izquierda y otro a la derecha. Sí. De hecho, eso como que arruinó toda mi teoría y no sabía qué hacer. Pero mi hipótesis filosófica era que se escribe de derecha a izquierda. Y tiene sentido. Bueno, pasa con este verbo que tiene el verbo tiene la misma información que nosotros tenemos en español, que le incrustamos las partículas en español y nosotros lo sentimos tan natural, pero vayan a preguntarle a cualquier extranjero que venga a estudiar en español y que a veces la yo caminé, esa pura E final con un tilde, con la marca I, implica tiempo presente, modo indicativo, pasado, modo indicativo, pero si yo digo yo camine, sin el tilde, esa misma E, significa modo subjuntivo, presente, se vuelve loco, no, es súper difícil que pase, poder entenderlo. Entonces, bueno, estas son típicas dificultades propias de estas lenguas. Acá lo que se está diciendo es que del 1 al 7, cada uno del primer componente, Mae, Mishoma, son pronombres personales. En el centro está el objeto, ¿ya? Ketab, con variante ketabro, y donde viene la pesadilla es donde viene Mijunaem, Mijunim, Naehundin, Nejinaem, y ahí nos enredamos completamente. Pero la gracia es que en cada uno de los segmentos nos van entregando información distinta. Ese es lo interesante. Fíjense que en la comparación del 1 con el 2, Mijunaem y Mijunin, ya tenemos
dos elementos que se diferencian, solamente, perdón, uno, que es mijunem y mijunim, o sea, la terminación em, in. En el caso del 2 aparece la D, din, mejundim. Y después, en el caso del 6 y el 7, se nos plantea algo, una paradoja, que es como, did you read it? O you read it. O sea, como, ¿lo leíste? ¿O tú lo leíste? Shoma Hundinesh, Shoma Hundinesh, como que se dicen igual. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Pues bien, la resolución está acá en este paso a paso, en que, en primero, Mae Mijunaem, yo estoy leyendo, se observa el primer pronombre. Matías dice quizás varía la entonación. Sí, claramente varía la entonación, porque es como cuando uno también en español dice, ¿tú lo leíste? ¿Tú lo leíste? Y estamos haciendo la misma pregunta, así la construcción de la pregunta. ¿Qué es lo que ocurrió acá? Que en Ketabro, que es Ketab como libro, Ketabro, la RO, ¿cierto? Está entregando, como dice en el número 3, se aprecia la marca de objeto, RO. O sea, nos está diciendo que la diferencia entre el segundo y el tercero, cuando dice Shoma Ketab Mijunim, tú un libro estás leyendo, en 3, la certeza es que tú el libro no lo leíste como objeto. Y eso es interesante, que el Ketab va siendo una variante, Ketab a Ketabro. Ketab, libro o un libro indefinido, y Ketabro es definidamente ese libro. O sea, la variante está marcada. Cuando uno dice un libro o el libro, acá está marcado totalmente con la RO. Queriendo decir que el objeto está ahí, presente. Luego, otro elemento interesante es la desinencia. ¿Se fijan? El pronombre en primera persona, maem, con mijonaem, en el número 1, también se ve esta misma distinción con shoma ketab mijonin, shoma con in, final de mijonin. Entonces, nos encontramos que opera con desinencias, tal cual como en el español. ¿Ya? Bueno, no voy a entrar más en detalle porque ustedes lo tienen ahí. Otro elemento que aparece es la negación de presente, ne, versus la negación de pasado, nae. Todo eso, en la ejercitación, por eso yo les decía la otra vez que ojalá pudieran tomar el papel y rayar, porque es súper bueno poder marcar, o bueno, en el computador también se puede hacer, pero ir marcando los elementos para ir separándolos. Entonces, por ejemplo, la traducción al persa de you aren't reading it, o sea, tú no lo estás leyendo, va a quedar como una cosa así como Shoma Nemi Huni Nesh. Porque Shoma equivale al tú, el Esh final equivale al lo, Ne, la negación, Mi, que es la partícula que es progresivo, estás, Hun, leer, In, como esta especie de T. Entonces, la idea es que el persa, voy a volver atrás, la idea es que el persa está trabajando, está funcionando de manera muy cercana a cómo funciona el español, como con las mismas partículas. Lo que pasa es que hay algunos órdenes distintos. Macarena dice, si no me hubiese dicho que Ro funcionaba como marcador, no me habría dado cuenta. Bueno, pero es que está acá, pues, Macarena. Mira, fíjate que aquí está la explicación, en el 3, que se aprecia que la marca de objeto Ro está ahí. ¿Ya? Entonces, hay una variante. Si en el Ketab a Ketabro te aparece una marca distinta y significan lo mismo, entonces tiene que haber algo, igual tiene que haber algo distinto. Y eso distinto tiene que ser, en este caso, una marcación especial para decir que es el libro y no otro libro, no cualquier libro. Fíjate que después la 4 desaparece el RO y sigue estando Ketab. Por tanto, volvemos a la idea de que es un libro nomás. Y la variación, eso es también una hipótesis de trabajo. La negación varía según el pronombre, esa es una hipótesis de trabajo que podrías hipotetizar, valga la redundancia. Tú podrías decir que tal vez hay dentro de las conclusiones podrías tú decir que hay una variación. Al parecer, la variación, según el muestreo que hay acá, Varía con el tiempo. varía con el tiempo y no con el pronombre. Sí, varía con el tiempo y no con el pronombre. Súper bien, Gustavo. Bueno. Pero si yo te pongo otra muestra de persa que no es un persa coloquial, si pongo un persa más formal, en otro ejercicio que vamos a hacer, ahí aparecen otras marcas que podrían abrirte la cancha para decir, llegar a otras hipótesis. Pero con lo que tenemos acá, solamente hay una variación de tiempo. Presente, ne. Pasado, nae. Bien, eso es.
¿Cómo crees que se forman las preguntas sí y no en el persa coloquial? A propósito de esto, del número 6-7, Shumahud Dinesh, ¿cómo se deberían formar? O sea, lo que hablábamos antes de que con la entonación es donde se nota la pregunta, porque es una afirmación, solo que el tono no lo hace una pregunta. Exactamente. O sea, las preguntas en el persa coloquial solamente se deberían formar a partir de la entonación, no habría unas marcas especiales. Por lo tanto, yo podría responder sí y no, dependiendo de si entendí que es una pregunta o no. Bien, la D. La información adicional que hay acá. Dos nuevas oraciones. Man shoma mi binaem, man shomaro mi binaem. I see you, I see you. Están en inglés. Están en inglés porque en inglés funciona bien el truco, como en la pregunta. ¿Se pueden explicar estos casos? ¿Por qué no es gramatical la número 8? ¿Entienden? Cuando se dice algo que no es gramatical es porque no funciona. Hay muchas expresiones que no funcionan nomás, no son. ¿Qué pasará acá? De acuerdo a Yo la les puse evidencia. que la 8 era gramatical porque son dos pronombres seguidos. En cambio, en la 9, como tiene el do, que es la marca de, ¿Ya? como de ¿qué era? De posesión de objeto directo. De De objeto objeto. directo indica que... por aquí lo tengo escrito. Indica que el objeto de este es el tú. Bien. Perfecto, súper. Eso es. Claro, es como que dijéramos, yo, tú, veo. En cambio, si digo, yo te veo, ahí estoy diciendo mancho maro. Yo te veo, ahí distinto así, yo veo tú. Fíjate, es lo mismo que en el español. En español, si yo digo yo, tú, yo veo tú, suena tarzanado, porque estoy con dos pronombres, yo veo tú. En cambio, si digo yo veo a ti, ese a ti ya se transformó en objeto, un pronombre de objeto. Es lo mismo que está ocurriendo en el persa. Necesitamos marcar. Cuando teníamos un objeto, necesitamos marcar ro. Por lo tanto, cuando aparecía ketabro en las otras anteriores, no solo estaba dando una especificación de decir el libro y no un libro, sino que estaba haciendo una marcación explícita de objeto. Lo que ocurre, que ahora podemos entender que en el persa, cuando el pronombre es objeto, necesariamente tiene que tener la partícula ro al final, para indicar que es objeto. ¿Cuáles son los componentes de mi binaem? ¿De qué se compone? ¿Cuántos componentes tiene? Chiquillos, chiquillas. Está el mi del tiempo verbal presente. Fernanda, ¿sí? ¿El ¿Me mi? escuchan? ¿O no? Sí, te escucho. Sí. Ah, ya. Ya. Bin supongo que será la raíz y el I'm, no sé cómo se dice, es la persona. La desinencia verbal. La desinencia Eso, verbal. decir eso. Perfecto. O sea, tenemos tres componentes. Mi, bin, am. Mi, o sea, bin, el centro es el verbo ver. Am es la terminación, la primera persona singular de mein, am. Y el mi sería la marca de presente. Está diciendo que el bin está conjugado en presente. I see you. Ya. Si dijera I saw you, ¿cómo debería estar escrito? ¿Qué tendría que tener el verbo para indicar que es pasado? Sería como Vindime. Been done, bien, eso. Excelente. ¿Viste? Dijiste al principio de la clase que no había entendido bien, algo así creo que dijiste, pero está súper claro. Sí, preguntas. Ya se nos fue la clase. Oh, Yo les voy a dejar esto. Bien. Miren, les voy a dejar. Vamos a aprovechar de hacer más ejercicio, ¿ya? Así que, porque claro, justamente en una parte bien entretenida o sea, y vamos a seguir después del taller de análisis lingüístico, vamos a seguir con ejercicio incorporado a la siguiente unidad, que es el trabajo de trabajar con, o sea, de ver lengua en particular. Entonces, yo les voy a dejar hoy día un taller para que lo practiquen para el viernes. No, jueves tenemos clase. Y lo revisamos todo y con eso ya estamos preparándonos para el taller de la otra semana, que es el The Real One. ¿Ya?
Macarena dice, igual es la inseguridad de no saber si tus hipótesis son correctas. Bueno, Macarena, vivimos en un mundo... Nadie tiene seguridad de nada en este mundo que vivimos. O sea, no le pidas eso al ejercicio, por favor. ¿Ya? No, los ejercicios son entretenidos. Insisto, todo ejercicio tiene, si ustedes tienen el paso a paso instalado, como lo estamos haciendo, que es revisar los morfemas, subrayarlos, marcarlos, individualizarlos, ver cuáles son los que se repiten, cuáles son las variaciones, ya tienen te tienen el 80% hecho, porque con eso empiezan a generar hipótesis, de decir, esto se comporta de esta manera, de esta otra, bla, 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 bla. Y cuando, sirve para repasar español, claramente, y cuando ustedes después hacen contestan las respuestas del ejercicio, o sea, que va a ser del mismo tipo, necesariamente tienen que poner una hipótesis, porque siempre hay un margen en que no se sabe bien con precisión qué es lo que ocurre con la lengua, a pesar de que tengamos una lista súper acotada. Estos ejercicios están bien preparados para eso, pero siempre hay algo que puede escaparse. Bien, quedamos acá. Que tengan un buen inicio de semana, que lo pasen muy bien, y nos vemos ya la próxima clase. ¿Ya? Chao. Chao, profe. Chao, profe. Gracias. Ya, profe.